El 7 de junio se celebra en Argentina el Día del Periodista. Esta fecha quedó establecida cuando el político, abogado y participante de la Revolución de Mayo, Mariano Moreno, publicó la Gaceta de Buenos Aires, el primer periódico del nacimiento del país, un día como este, sábado, pero de 1810. La Gaceta tenía un claro objetivo en esa época: servir como órgano de difusión de ideas de las primeras juntas de gobierno. Además de Moreno, allí escribieron personalidades destacadas como Manuel Belgrano y Juan José Castelli. Soy Fabricio, alumno de sexto de la Escuela 26 y con mis compañeros vamos a entrevistar a Nicolás Cuellar, periodista colombiano. Hoy vamos a presentar una entrevista al señor Nicolás Cuellar. Es un periodista que trabajó como corresponsal desde Argentina para el periódico El Espectador, luego como corresponsal desde Colombia para el periódico El Español, periodista freelance y colaborador en varios medios, escribir crónicas y entrevistas y reportajes, enfoque propio e investigaciones particulares. Hola, ¿qué tal? Soy Nicolás Cuellar. Me hicieron llegar ustedes un montón de preguntas eh, sobre mi carrera como periodista, así que, bueno, van mis respuestas. ¿Cómo fueron tu inicio? Contanos cómo empezaste tu carrera en los medios de comunicación. Fabricio me pregunta cómo fueron mis inicios y cómo empecé mi carrera en los medios de comunicación. Empecé escribiendo, de hecho toda mi vida en medios de comunicación ha sido en prensa escrita y empecé en un diario económico que se llama La República como practicante, sin saber nada de economía, pero con muchas ganas de aprender. Denise, ¿qué me llevó a estudiar periodismo? Creo que siempre tuve como un amor por la lectura, consumía muchos medios de comunicación, leía mucho el diario, hacía caricaturas y por el lado de las caricaturas pensé que podía llegar a trabajar en un diario. Después me enamoré, fue como del periodismo como tal, y de escribir historias. Así que eso me llevó a decidir estudiar periodismo. Soy Matías Pérez y quisiera preguntarte, ¿en qué momento de tu vida te diste cuenta que quisieras ser periodista? Pregunta Matías, ¿en qué momento de mi vida me di cuenta que quería ser periodista? Creo que lo contesté recién con la pregunta anterior. Estaba en mis últimos años en la escuela, y decidí que quería dedicarme a escribir y eso fue lo que me motivó. Hola, soy Bárbara Orsini. Me gustaría saber qué satisfacciones te ha dado la profesión de periodista. Barbie pregunta, ¿qué satisfacciones me ha dado la profesión de periodista? Pues yo creo que muchos amigos, em, conocer lugares, em, y de pronto un poco como ser capaz de escribir eh, la historia, ¿no? La historia del acontecer diario. Hola, soy Francisco Giorgio de Sexto C y te quería preguntar cuál fue tu más grande logro profesional. Francisco me pregunta cuál es mi más grande logro profesional. Y yo creo que está atado un poco a lo que decía ahora, ¿no? Como la simple capacidad de transmitir y de escribir historias para intentar que la gente comprenda un poco más el mundo actual, pues eso ya es suficientemente satisfactorio. Hola, soy Liz. Quiero hacerte una pregunta. ¿Quién es tu referente en el periodismo? Me pregunta Luis, ¿quién es mi referente en el periodismo? Bueno, tengo muchos, ¿no? Y si ustedes los pueden leer, buenísimo, desde Gabriel García Márquez en sus épocas de periodista, Richard Kapuscinski, pero también, no sé, Leila Guerriero en Argentina, Gabriela Wenner en Perú, Alberto Salcedo Ramos acá en Colombia. En fin, son muchos los ejemplos, grandes periodistas todos. Soy Gonzalo Barriento de Sexto A. ¿Cuál ha sido el principal obstáculo que has tenido que superar en esta labor de comunicación? ¿Cuál ha sido el principal obstáculo que has tenido en esta labor de comunicación? Preguntan Gonzalo y Nazareno, ¿cuál ha sido
el principal obstáculo que he tenido que superar en esta labor? Em, yo creo que muchos. Siempre existe como una presión de partes por contar historias que no son, o por malinformar, o incidir en cómo se cuentan las historias. Los medios de comunicación siempre están permeados por poder político, económico, y eso influye mucho. Em, y como el poder tener acceso a información que a veces pues no está tan a la mano, digamos. Hola, soy Maite y quiero hacerte una pregunta. ¿Qué es lo más bonito que te ha dejado tu trabajo? Maitena pregunta qué es lo más bonito que te ha dejado este trabajo. Creo que lo contestaba en alguna pregunta anterior, y es la capacidad, primero la capacidad de escribir y de contar historias y de hacer conocer como de distintas voces a la gente que nos lee. ¿Cómo consideras el periodismo en Colombia en comparado con otros países como podría ser Argentina? ¿Cómo considero el periodismo en Colombia en comparación al de otros países como Argentina, por ejemplo? Uy, pregunta que puede ser muy larga, pero creo que el periodismo colombiano se caracteriza por ser muy objetivo, por ser muy profesional, innovador, si se quiere. A diferencia del de Argentina, en Argentina están muy marcados las tendencias ideológicas de los distintos medios. Acá no pasa eso. No que no las tengan, sino que no se informan. Y creo que en este caso me quedo más como sucede en Argentina, porque creo que los medios sí debieran tomar postura y hacerla pública finalmente a sus lectores, o a sus radioescuchas, o a sus televidentes. Hola, mi nombre es Azul Bentancur y quiero hacerle una pregunta. ¿Dónde estudió periodismo? Me pregunta Azul dónde estudié periodismo. Estudié acá en Colombia, en una universidad que se llama la Universidad de La Sabana, ya hace varios años. Hola, soy Jade. Mi pregunta es, ¿cuándo se celebra el Día del Periodista en Colombia? Jade me pregunta cuándo se celebra el Día del Periodista en Colombia. En realidad hay dos fechas. Una que ha sido como la tradicional, que es el 9 de febrero. Y hay otra que empezó a implementar desde hace poco en Bogotá, que es en agosto. Yo la verdad ni le doy bola, no sé qué día es bien, y me quedo siempre con la del 9 de febrero. Hola, soy Clara. Te quería hacer dos preguntas. ¿Tus primeros trabajos en el mundo del periodismo te gustaron? ¿Te lo imaginaste igual? Me pregunta Clara si me gustaron mis primeros trabajos en el mundo del periodismo y si me lo imaginé igual. Sí, muchos de ellos me gustaron. De hecho, siendo practicante, como les contaba, en la República, como que los jefes que había en esa época me impulsaron a escribir cosas distintas. Publiqué mi primera página acerca de un festival internacional de teatro que había acá en Bogotá. Digamos que por ahí, cambiando la pregunta, lo que no me ha gustado a veces es cuando los editores me meten mucha mano en los textos y me cambian el sentido. Eso a veces pasaba sin que me lo contaran, lo cual molesta. Y bueno, y creo que siempre tenía como un sentido de realidad de lo que era, así que sí me lo imaginé como es. Hola, buenas tardes, soy Candela. Quería preguntarle si usted se siente más cómodo siendo un periodista independiente. Me pregunta Candela si me siento más cómodo siendo un periodista independiente. Sin duda, pues la independencia da muchas facilidades en el sentido de que uno maneja sus tiempos, elige los temas que uno quiere trabajar, pero pues también es muy inestable, ¿no? ¿Dirías que has elegido una profesión que te permite viajar por el mundo? Efraín pregunta si diría que he elegido una profesión que me permite viajar por el mundo. No lo sé, creo que por ahí todas las profesiones hoy en día, antes del COVID, permitían eso. Depende del desarrollo que uno tenga, ¿no? Y de hacia dónde quiera uno encarrilar su carrera o su profesión. Con respecto a la pandemia, ¿cómo la están viviendo en tu país? ¿Están en cuarentena?
Uriel me pregunta con respecto a la pandemia, cómo la estamos viendo acá en Colombia y si estamos en cuarentena. Acá estamos en cuarentena. Han ido liberando algunos sectores económicos, salvo en Bogotá, porque hay un alto contagio en Bogotá, donde yo vivo, en la capital del país, y acá vamos a estar en cuarentena obligatoria por lo menos 15 días más, y ahí veremos qué pasa. Hola, me llamo Pilar y mi pregunta es, ¿también se suspendieron las clases en Colombia? Si se suspendieron las clases en Colombia, pregunta Pilar. No se suspendieron, o bueno, digamos, se llevaron a la virtualidad, ¿no? Entonces, pues hoy hay un modelo de clases 100% virtual, tanto para los nenes en las escuelas como para los chicos en las universidades, y se prevé que después de agosto empiece un modelo que combinará la presencialidad y la virtualidad. Vamos a ver cómo funciona eso. Bueno, esas fueron mis respuestas. Espero que estén todos bien por allá y espero verlos pronto. Chao, chao. Hola Nicolás, muchas gracias por habernos brindado parte de tu tiempo y tomarte la molestia de responder esta pequeña entrevista. Como estudiante del último año de la educación primaria, nos sentimos felices de poder entrevistar a la distancia, pero por medio de este gran recurso a un periodista tan importante como latinoamericano y como lo es Colombia.